Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos en Él. Amén. No sé tú, yo estoy gozosa. Cada domingo yo me gozo en el día del Señor, aunque todos los días son para el Señor. Y bueno, me causa un poco de gracia como mi esposo presentó el tema que voy a enseñar. Em, el tema lleva por título Verdad sobre realidad. Cambia lo que crees y cambiará tu vida. Verdad sobre realidad. Se trata de cambiar nuestra creencia y cambiará nuestra vida. Y el objetivo de esta enseñanza es que la creencia correcta nos llevará al comportamiento correcto. Y el comportamiento correcto nos llevará a agradar a Dios y a disfrutar la vida abundante que Él nos prometió en esta tierra. Damos gracias al Señor por este tiempo y bueno, quiero comenzar por comentarles, por eso me causó gracia lo que mi esposo dijo, cómo surgió este tema que además pienso, estaba hablando con mi esposo ayer, puede ser una serie de enseñanzas, ¿sí? Que se centran en realidad sobre el tema de la fe, ¿sí? Cuando él dice que yo he experimentado esto es por la fe, porque tenemos 22 años en el Señor, estudiándolo, conociéndolo, encontrándonos con Él y también viviendo por la fe tantos testimonios de su gracia y su favor sobre nosotros y sobre nuestra familia. Pero este tema específico surgió por un dolor en mi corazón desde hace como algo más de un mes. He venido orando por un joven que sigo en Instagram y que decidió, después de haber nacido en el Evangelio y cantarle al Señor con tanto amor y tanta pasión y tanta entrega, decidió renunciar, como dijo él, a su vida cristiana, a su ministerio y dedicarse, abro comillas, a vivir su realidad. Esto me causó mucho dolor y de hecho sentí el impulso de entrar en oración y pedir por él, interceder, porque creo que nuestra juventud está siendo muy atacada en estos tiempos por este sistema del mundo y que como padres a veces estamos desapercibidos, distraídos. Nuestros hijos necesitan padres que estén atentos a todos sus pasos y a todas sus vivencias. Y la semana esta que pasó, llegó una segunda noticia de ahora una chica que también sigo en mis redes, que canta hermoso al Señor y abiertamente la entrevistaron y confesó su inclinación, sí, hacia chicas del mismo sexo. Ella decidió vivir lo que ella sentía que debía vivir. Y comencé como a investigar un poco, a estudiar un poco qué es lo que está pasando. Y noto que pareciera que el Señor me traía como muy analizando todo esto aún en las consejerías, en el sentido de que nos encontramos con mujeres, yo atiendo mujeres en consejería que, que se desaniman, que se angustian, que temen tanto, se desesperan por lo que ven, por lo que viven en su realidad, por lo que sienten y les cuesta creer en la verdad de la palabra de nuestro Dios, que es nuestro creador. Entonces, en el estudio y en el análisis de todas estas vivencias, encuentro que es necesario enseñar acerca de la verdad sobre la realidad. Y voy primero a las definiciones, ¿sí? Y encontramos en el diccionario de la Real Academia Española que hay una definición para realidad. Hay una definición para realidad, ¿sí?
y nos habla de que realidad es lo que es efectivo y tiene valor práctico, en contraposición con lo fantasioso y con lo ilusorio. Dice que es lo que existe efectivamente y lo que percibimos a través de nuestros sentidos. En conclusión, realidad es lo que existe en el mundo natural. El mundo natural que percibimos con nuestros sentidos y que podemos experimentar. Lo que es tangible. La ciencia, por lo general, toma como realidad aquello que puede comprobarse por la experiencia o que puede presentarse sin que aún lo compruebes por la experiencia. En el lenguaje cotidiano también el ser humano natural, me refiero al ser humano, el hombre natural, aquel que aún no ha tenido un encuentro con su Salvador. El hombre natural entiende como realidad el conjunto de factores y situaciones que vive a diario. De este punto, entonces, mi realidad, por lo que vivo a diario, es que soy esposa de Wences Martínez, madre de José y Laura, abogada de profesión, pero también soy escritora, consejera y pastora por vocación, por llamado. Esa es mi realidad, de acuerdo con esta definición. Filosóficamente, se ha estudiado también el concepto de la realidad y afirman los filósofos, entre ellos Aristóteles, que él afirmaba que la realidad es racional y que por tanto es a través de la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso a un más ajustado conocimiento de lo que es real. Él basa entonces la realidad en el conocimiento a través de la razón. Pero encontramos otro filósofo como Immanuel Kant, que consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por la experiencia, puesto que la experiencia de lo real es posible solamente a través de nuestros sentidos. Estas son definiciones, ¿sí? Y encontramos en este tiempo una realidad un poco diferente, llamada realidad virtual. Se conoce como realidad virtual la representación del entorno con apariencia real. Es una representación de nuestro entorno con apariencia real a partir de la tecnología informática. Para contemplar esta realidad virtual, entonces, el usuario debe acceder a usar dispositivos diseñados para la visualización de esa realidad. Entendemos entonces que debe usar lentes o debe usar cascos, ¿sí? Entonces, virtual. La realidad virtual se entiende aquello que solamente existe de forma aparente y que no es real. Me llama mucho la atención esta definición, porque la realidad virtual está concentrando al ser humano en estos tiempos que están inmersos en imágenes a través de la tecnología, pero curiosamente están recibiendo información de un mundo que es aparente y no es real. Pero cuando se trata de establecer la verdad en sus vidas, creen más a lo que les parece real. Para mí no tiene sentido. Pero no se trata de lo que yo pienso. Vamos a ver entonces la definición de verdad. Y la verdad encontramos en el diccionario que es la correspondencia entre lo que pensamos, lo que sabemos, con la realidad que vivimos o experimentamos. La palabra como tal viene del latín veritas o veritatis y significa lo verdadero. En este sentido, entonces, la verdad supone que debe existir una concordancia entre aquello que afirmamos, que sabemos, que sentimos y que pensamos, ¿sí? Y de allí que este concepto abarque entonces también valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Para que en el mundo natural consideremos algo como verdad, como verdadero, debe existir en el plano de los hechos, lo que es comprobable. ¿Sí? También consideramos como verdad todo juicio o preposición que no puede ser refutado racionalmente. En este sentido, entonces, la verdad es lo opuesto a la falsedad y a la
mentira. Pero perdón, se me cayeron unas hojitas. Encuentro que en las noticias, ayer vi que en Berlín hicieron una marcha, más de 7,000 personas que estaban quejándose y estaban protestando en contra del uso de mascarillas, en contra de ciertas medidas legales como el confinamiento obligatorio. Pero voy a otras noticias, por ejemplo, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, donde el gobierno establece las mismas normas y las personas están de acuerdo. Y cuando tú preguntas a unas y a otras, me llama mucho la atención porque en Alemania entonces estas personas que están adelantando estas marchas, estos movimientos en contra de las normas legales, ellos consideran que se están violando sus derechos y su libertad individual. Nadie me va a decir a mí yo lo que tengo que hacer. Yo me cuido como yo me quiero cuidar. Para mí ese virus no me va a matar. Esa es su realidad. Esa es su percepción de una realidad que es un virus que ha atacado globalmente. Pero aún en Colombia encontramos algunos que parece que se creen alemanes. Encontramos algunos que creen que no, que pueden hacer fiestas, que pueden tener reuniones masivas, porque eso no me va a llegar a mí. Esa es su percepción de la realidad. Y nosotros tenemos otra percepción de la realidad porque estamos en confinamiento, estamos siendo respetuosos de la norma legal, consideramos que existe un riesgo y que debemos ser prudentes en nuestro comportamiento. Y por eso nos cuidamos y usamos mascarillas y nos lavamos las manos y usamos los geles y el alcohol y todas estas medidas de los protocolos de bioseguridad. Entonces, como aún dentro del mismo hombre natural existe tanta divergencia de percepción de su realidad, frente a un mismo hecho, hay un virus, unos piensan algo y otros piensan otra cosa, entonces yo creo que nosotros no podemos establecer algo como verdad con base en la opinión de unos o de otros. No se trata de lo que pienso yo, no se trata de lo que piensa mi esposo, no se trata de lo que piensan los pastores, no se trata de lo que piensa el vecino, ni aún lo que tú piensas. Se trata de lo que piensa el que creó todo esto que existe. Si hay algo que es verdadero, es todo lo que existe. En Romanos 1, 19, 18 comienzo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son? Su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, su poder y su deidad son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Encuentro entonces que tenemos un creador que tú no puedes experimentar por tus ojos. La misma realidad afecta el conocimiento de Dios, porque aquellos que perciben la realidad por su razón no entienden que yo vaya a creer en un ser que no veo, y aquellos que perciben su realidad por los sentidos, pues mucho menos. No lo vemos, no existe. Lo que no veo, no existe. Incluso asistí a una conferencia donde estaban brindando ayudas para la iglesia en estos tiempos de lo que es la realidad virtual y de lo que es el uso de la tecnología, de lo que es el uso de la tecnología. Y la persona que dictaba la charla termina su charla con esta frase: iglesia, lo que no está en las redes no existe. Me llamó la atención porque
la realidad virtual es una realidad aparente. Entonces creo que para nosotros conocer en realidad qué es la verdad, qué es la realidad y qué es la verdad, debemos ir a conocer la opinión del Creador. Y la opinión del Creador está registrada en este libro, en la Biblia. Entonces, volvamos a la Biblia. Y yo encuentro entonces en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta declaración del Señor Jesús a mí me habla de que la verdad es una persona. La verdad es una persona. Y en Juan 17:17, la palabra nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces entiendo que la verdad es una persona cuya palabra es verdadera, por lo cual puedo descansar en la creencia de que Él no me va a mentir. No me va a mentir. Encuentro en la palabra las verdades relativas a mi vida. Por ejemplo, ¿cuánto hijo de Dios vive hoy creyendo que Dios está enojado con él? Pero yo encuentro en la palabra que Dios está a mi favor, que Dios me ama, que Dios está por mí, que Dios es conmigo. Encuentro en la palabra verdades tan importantes como que cuando peco, no pierdo mi condición de hijo. No pierdo mi condición de hijo. Dios no me desecha. Que cuando yo peco, me convierto en un hijo en desobediencia. Y que aunque esté en pecado, yo puedo acercarme a mi Padre si lo hago en arrepentimiento, porque Él es Dios fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y arrepentimiento significa precisamente metanoia, cambio de mi manera de pensar, de mi manera de pensar. Y mi manera de pensar se renueva y se transforma cuando yo voy a su palabra y establezco su verdad sobre mi realidad. Sobre mi realidad, lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Su palabra sobre lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y esto me lo dice claramente el Señor en el libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículos 5 y 6, me dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, sobre lo que tú sientes, sobre tu corazón. Entonces yo entiendo que esta palabra están sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo siento, sobre, por encima, es superior su palabra a lo que yo pueda pensar, a lo que yo pueda sentir. Y Él mismo me lo dice. Él mismo me lo dice. Entonces, la pregunta que surge aquí entonces, ¿cuál es? ¿Por qué no
creen a la Biblia, porque hay personas que prefieren creer lo que ven, lo que piensan y lo que sienten y no creer a la palabra de Dios. Y yo te voy a dar unas razones que encontré en la palabra. Estoy consultando la opinión de quien me creó y de quien creó todo lo que existe, todo lo que nos lleva a ver, pensar y sentir. Y quien te creó a ti también. Y la primera razón que encuentro está en 2 de Timoteo 3:16. La primera razón por la que las personas, el hombre natural, no cree que la Biblia es la palabra de Dios que salió de su boca y que sigue vigente hasta hoy. La Biblia no tiene fecha de vencimiento, no caduca ni prescribe. Ella es vigente siempre. Es porque su mensaje fue escrito por hombres imperfectos como tú y como yo. 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Sí, fue escrita por muchos hombres como tú y como yo, pero siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y por eso no hay una sola declaración en la Biblia que se contradiga entre uno y otro autor. ¿Cómo así? Todo aquel que entra en su cuarto de oración y experimenta un encuentro con su Creador entiende de lo que yo estoy hablando. De cómo el Señor inspira respuestas a nuestras preguntas, cómo el Señor inspira la palabra para que salte a nuestro corazón, cómo tenemos un Dios cuya palabra es útil. ¿Es útil? ¿Útil para qué? Por ejemplo, yo encuentro un personaje en la Biblia como Noé, que se encontraba enfrentando una realidad fuerte. ¿Cuál era su realidad? Su realidad es, ¿sabes cuál era la realidad en los tiempos de Noé? Todo está bien, todo funciona bien. Los hombres se casaban y se daban en casamiento, se divertían, celebraban, bebían, comían. Todo está bien. Pero el Señor, mientras los hombres naturales pensaban que todo estaba bien, el Señor estaba diciendo en su palabra: me arrepiento de haber creado al hombre por tanta maldad. Y encontró gracia en Noé y le dijo: Noé, yo traigo un diluvio, hazte un arca y entren tú y tu familia. Encuentro a Noé entonces enfrentando una realidad donde, pero yo veo que todo está funcionando bien. Los hombres, yo los veo en lo suyo, pero el Señor le dice: yo traigo un diluvio. Yo hubiese preguntado: ¿y qué es diluvio? Él no sabía que era diluvio, pero entonces él prefirió creer a la verdad. Y la verdad le dijo: yo voy a desaparecer todo lo que existe sobre la tierra, haz un arca. Y lo vas a hacer de madera, de gofer, de tanto de longitud, tanto de ancho, tanto de profundidad, tanto de altura. Vas a hacer, y le dio todas las indicaciones: piso bajo, piso medio, piso alto. Vas a hacer una puerta a un costado, una ventana superior. Le dio todas las indicaciones: vas a entrar con tu esposa, con tus hijos, las esposas de tus hijos. Y vas a hacer esto y esto y esto. Vas a traer animales. Y los vas a meter en el arca. Y él creyó a esa verdad. Y yo encuentro entonces en este libro cómo Noé me enseña hoy. Esta historia para mí es útil hoy para aprender, por ejemplo, cómo creer en mi potencial. El que Dios puso dentro de mí, que solamente Él lo sabe hasta que me lo descubre. Hasta que Él lo hace fluir. Es útil y es para hoy. Él comenzó a construir y la gente se burlaba de él, porque no era fabricante de barcos. Pero él creyó a esa verdad: yo puedo ser un fabricante de barcos. Si el que hizo el mar, si el que hizo todo y el que hizo el diluvio que me dice que trae, que no sé ni qué es,
me enseña, creyó y por haber creído a esa verdad, vio el diluvio, vio la muerte de todos, pero vio su salvación y la de su familia. Yo creo que esta verdad es útil hasta hoy. La segunda razón por la que las personas no creen en la Biblia, que es la palabra de Dios y en las verdades que enseña, es porque su mensaje a ellos les parece irracional, no tiene sentido. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque la verdad de Dios es irracional. Pero por ser irracional, el hombre natural le parece inaceptable. Yo creo en lo que veo, yo creo en lo que toco, en lo que puedo comprobar y experimentar. Veamos qué nos dice 1 Corintios 1:18 al respecto. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz, y este es el evangelio que predicamos, la cruz, es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es locura para los que se pierden. Esto es delicado porque si alguna persona que me está escuchando le parece que la palabra de Dios es locura, debe analizar si va camino de perdición. Porque mi papá lo dice en la Biblia, yo lo creo. Mi creador lo dice, yo lo creo. Pero Él no quiere que las personas se pierdan. Él dice, todas las almas son mías, no quiero que ninguna se pierda. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios a este mundo, no dice a la iglesia, no dice a los que son hijos, a este mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo para todos. Pero es un mensaje irracional, porque ¿cuál es el mensaje irracional? ¿Qué es lo que les parece inaceptable e irracional? Que Dios mismo envió a su Hijo, se hizo hombre en el vientre de una mujer, sin necesidad de una cópula humana, sino con el mismo semen de Dios. Ay, hermana, ¿cómo así que el semen de Dios? Pues la palabra simiente que aparece ahí en Lucas 1 dice en griego, semen de Dios. Es el Espíritu de Dios que fecundó a esta mujer. Fecundó ese hijo en esta mujer, en su vientre. Que vino a este mundo, que nació en un pesebre. El Rey de los cielos nacer en un pesebre. El Rey de los cielos nacer en una población tan pobre como Nazaret. Y que vivió en esta tierra sin cometer pecados. ¿Usted de qué me está hablando? Eso es locura. Si todos pecamos todos los días y pecamos varias veces al día. Y que su pueblo lo rechazó. Aún los suyos que Él entregó, aún los suyos que Él enseñó, que formó, le rechazaron, lo abandonaron, lo despreciaron, lo traicionaron. Y que murió por voluntad, de los líderes de la época, líderes judíos, líderes religiosos, pero por mano de los romanos. ¿Cómo voy a creer yo que ese común y corriente, un hombre común y corriente, que esperaban ellos que fuese el Salvador del mundo, moría en una cruz? Dios muriendo en una cruz. Eso es locura. Ese es el mensaje irracional. Ese es el mensaje irracional para ellos e inaceptable. No tiene sentido para ellos. Porque ellos esperaban, los judíos esperaban a un Dios, a un Mesías como rey, que viniese y estableciese su reino y que llegara en una entrada triunfal. Entonces, esta historia de un Dios que se hace hombre y viene a salvar al mundo, para ellos es locura. Les parece irracional que se predique además de la negación del yo. ¿Cómo así? Mira, ¿cuánto no habla nuestra historia, aún los tiempos del Antiguo Testamento, acerca de la esclavitud? El hombre no quiere ser esclavo de nadie, pero la palabra de Dios dice que nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor y abrimos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Salvador, voluntariamente nosotros aceptamos ser esclavos de Él por amor. No, yo no quiero ser esclavo de nada, yo quiero mi libertad. A mí no me vengas a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me viene a dar órdenes. Yo soy lo que pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Por eso les parece que la Biblia no puede ser aceptada. Es irracional, va en contra de mi razón. Tú me estás hablando de locura. Ustedes son una partida de locos, así nos tienen.
Tercera razón por la que no se cree que la Biblia es la palabra de Dios y no se crea la verdad de la palabra de Dios, porque es inalcanzable e inaccesible. Allí en 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el conocimiento de los entendidos, dice el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que no se trata que tú puedes conocer la verdad que registra la palabra, puedes conocer a Jesús por medio de tu sabiduría humana. No se trata de conocerla con mi sabiduría. En Jeremías 8:9 nos dice que los sabios han rechazado la sabiduría del Señor. ¿Por qué entonces ellos no pueden aceptar la verdad de la palabra? Porque la sabiduría del hombre es insuficiente. Solo con la sabiduría de Dios se conoce a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es el único libro que da vida mientras lo lees. Porque quien te lo lee es el mismo autor que lo escribió. El que desecha al escritor, desecha la vida del libro y al libro y la verdad que está en ella contenida. Entonces no podemos pretender conocer la palabra si no me acerco al que lo escribió. Y qué hermoso cuando tú te acercas a la palabra y al oído del Señor te lee su palabra. ¿A qué me refiero con esto? No es que vas a escuchar la voz de Dios. No voy a ser espíritu flautica. Me refiero a que cuando tú vas a la palabra y pasas tiempo en la palabra, el Espíritu Santo abre el entendimiento y comienzas a entender la palabra. Los que apenas comienzan, no se desesperen. Este tema no es con ustedes. Los que apenas comienzan a entablar una relación con Dios y es como entablar una persona en este mundo. Cuando tú más hablas con ella, más identificas su voz. Amén. Vas a conocer mucho más cuando Dios está hablando a tu corazón. Entonces, no podemos conocer la verdad de la palabra con nuestra sabiduría. Tenemos que conocerla a través de la sabiduría de Dios. Y si yo niego a Dios en mi vida, estoy negando el conocimiento de esa verdad. Pero me estoy perdiendo también de las verdades que registra para mi vida. Y necesito estas verdades en mi vida hoy, porque este libro es mi manual de vida, aquí en esta tierra. En el versículo... En 1 Corintios 2:13 nos dice que Dios nos reveló las cosas desde el 10. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, no aceptan la Biblia como la verdad. Para ellos es inalcanzable e inaccesible y no están mintiendo, no lo pueden hacer. Necesitan la sabiduría de Dios para ellos y necesitan la inspiración y necesitan la dirección y la guía del Espíritu Santo. Cuarta causa por la cual no creen que la Biblia es la verdad de Dios para su vida, porque esta verdad es increíble, o sea, no es creíble. No encaja con las expectativas del hombre natural. Es incoherente con su forma de ver el mundo. Es incoherente con su forma de ver el mundo. Los judíos siempre estuvieron expectantes de que se hicieran señales. Yo creo en las señales. Ellos estaban esperando un Mesías que venía como rey y que ellos iban a ver la luna volverse roja. Ellos iban a ver varios acontecimientos escritos en la palabra y ellos tenían que verlos cuando ellos querían verlos, cuando ellos esperaban verlos. Se creían más sabios que Dios. Y aunque Jesús, el Hijo de Dios, vino e hizo señales, no creyeron a las señales. No creyeron a las señales. Su expectativa del Mesías debe ser un rey y debe ser un guerrero. Debe ser un guerrero que venga a vencer nuestros enemigos. Pero Jesús vino como un siervo sufriente. Pero ¿qué rey es ese que tengo yo?
que es un siervo sufriente, por favor, que se deja entonces para mí. Ellos querían un triunfador, un vencedor a su manera, porque él vino como vencedor, pero no a la manera de los judíos. Era increíble para ellos que su Mesías muriera. Era increíble. Entonces, ¿por qué este mensaje no es recibido como la verdad para sus vidas? No lo pueden creer. Ellos no pueden creer, por ejemplo, que Deuteronomio 21:23 diga: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero ¿cómo así? Que el mismo Dios envía a su hijo y lo declara en maldición en una cruz. O sea, ¿tú de qué me estás hablando? O sea, no eran las expectativas de... Ellos querían un rey con una corona real, no uno colgado en un madero con una corona de espinas. No puedo creer en eso. Pero yo encuentro en Isaías 53 que Él se hizo maldición para que tú y yo fuésemos hechos bendición, y que Él subió a ese madero donde fue considerado maldito por Dios por tus pecados y mis pecados, y no porque Él tuviese pecado. Esto para ellos fue inaceptable. Entonces, yo le llamo la cerecita del postre lo que viene. Entonces tenemos un mensaje que es irracional, inaceptable, inalcanzable, increíble. ¿Y qué hace Dios además para vencer, entre comillas, esta resistencia del mundo? Entrega este mensaje a gente que es menospreciable, como tú y como yo. Pero ¿cómo así? Porque si este mensaje es irracional, ilógico, inaceptable, inalcanzable, increíble, el Señor Dios debió entregárselo a personas de influencia, con poder, con denuedo, con oratoria, más que con denuedo, con oratoria. No con denuedo, con oratoria, con labia. Personas doctas, enseñadas, letradas. Pero no. 1 Corintios 2, 1:5 lo dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía mucha educación, era muy, muy educado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Dios encargó esta predicación a hombres menospreciables y no a hombres doctos, educados, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ningún hombre. Dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos pedían señales, se les dieron las señales y no creyeron a ellas. Los griegos buscan sabiduría, ellos querían un rey elocuente al hablar, pero nuestro rey hablaba con parábolas para que solo entendieran los espirituales. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los que no son judíos gentiles locura, mas para nosotros los llamados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Escogió lo que no es, escogió la verdad para deshacer lo que es la realidad. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie nunca podrá llegar delante de Dios a decirle: yo creí en ti porque yo decidí en mi sabiduría. No, el Señor le plació escogernos a nosotros, débiles y no fuertes, insensatos, no educados. Escogió lo no educado, escogió lo necio, lo que no es noble, lo que es vil,
lo que es vil, la palabra aquí para vil, según el griego es los no nacidos, los nadies, los que no tienen genealogía, los parias. Pero sabes, él dice que lo hizo por nuestra vocación, es decir, por el llamado que él nos dio. Somos necios, viles, no somos doctos, no tenemos la sabiduría de esta tierra, pero somos llamados y somos escogidos. Él escogió lo débil, somos los escogidos, somos los menospreciados de todo el mundo, los locos, pero somos los escogidos de Dios para mostrar su poder. Lo más menospreciable que jamás se le pueda decir a alguien es: tú no existes, tú eres cero, quítate de aquí, para mí no existes. Pues esos que no existimos para el mundo, existimos para Dios. Somos importantes para Dios. Somos los portadores del mensaje de la verdad de salvación. Entonces, Dios no decidió poner este mensaje en boca de poderosos, sino en boca de los débiles. Y encontramos una manifestación comprobable en Hechos 3 y 4. En Hechos 3 y 4. Capítulo 3, encontramos, voy a parafrasear porque el texto es largo, es extenso. Encontramos a Pedro y Juan, ¿sí?, que fueron al templo y encontraron ahí en la puerta del templo a un cojo, ¿sí?, la puerta del templo que se llama La Hermosa, y el cojo pedía limosnas. El cojo ni siquiera pedía que fuese sanado, pedía limosnas. Cuando le rogó a Pedro y a Juan que le dieran limosna, Pedro le contesta. Le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó por la mano y le levantó, y al momento él afirmó sus pies y sus tobillos. Este hombre era un cojo de nacimiento, imagínense la atrofia muscular. Pero Pedro envía la palabra en el nombre de quien es la verdad, Jesucristo. Y le dice: levántate y anda. Y este hombre lo toman de la mano y se levanta, y sus pies, sus tobillos, sus piernas se afirmaron y él pudo caminar. No solo caminar, dice el versículo 3, capítulo 3:8 de Hechos, y saltando. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Todo el mundo le vio andar y alabar a Dios. Reconocían que era el mismo que antes se sentaba a pedir limosnas. Se llenaron de asombro, se espantaron, porque lo menospreciable de Dios, lo vil y lo menospreciado, escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué locura es esta? Yo no sé si es locura, pero el hombre estaba saltando. Y la verdad se convirtió en realidad. Pero el que cree la realidad nunca verá la realidad convertirse en verdad. La verdad se hará realidad por el nombre de aquel que es la verdad. Entonces, Pedro y Juan, luego que sanaron, el Señor sanó a este varón por ellos, por medio de esa palabra. El pueblo atónito, comienza Pedro a predicarles acerca del Señor Jesús. Y por esta predicación entramos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 1. Mientras hablaban al pueblo, llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia, los sacerdotes que esperaban el Mesías reinante, triunfante y guerrero, que no aceptaban que Jesús, el siervo sufriente, fuese el Hijo de Dios, y que negaron su resurrección y pusieron trampas y engaños para ocultar la verdad que se podía experimentar por sus sentidos cuando vieron que la piedra se rodó. Y dice que resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron manos y los pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Al día siguiente ocurrió algo tan tremendo, fíjate. Pedro y Juan estaban ¿cuál era su realidad? Están presos. ¿Presos por qué? Injustamente, por predicar el nombre de la verdad, por predicar a Jesucristo y resucitado. ¡Qué realidad tan cruenta! ¿Cómo hubieses pasado tú esa noche en la cárcel? Llorando, quejándote. Ajá, Señor, y yo, mira, el milagro, tu palabra, la he predicado, he dejado esto y aquello por enseñarte, y ahora estoy aquí en la cárcel. O
expectante de que al día siguiente a ver qué es lo que va a hacer mi Dios, porque al día siguiente estos dos que estaban en la cárcel toda la noche tenían la audiencia más selecta para su predicación. Dice que en el versículo 6 llegaron, en el 5, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los pusieron en medio y le preguntaron, bueno, díganos ustedes con qué poderes que están haciendo todo esto y en qué nombre es que ustedes están aquí invocando y predicando. ¿Cuál es el nombre? Pedro, dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y él comenzó a predicar. 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en el nombre de nuestra verdad, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo te digo, si yo no sé de construcción, yo no puedo hablar así. Pero Pedro y Juan eran pescadores. Pero hablaron de conceptos de arquitectura, de ingeniería. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, versículo 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estar con Jesús, la sabiduría de Dios hecha persona, te llevará a tener la sabiduría de ese Dios con el que tú has compartido. Permanecer tiempo con el sabio te hará sabio. Tuvieron que reconocer, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La realidad de los hombres naturales se vino abajo cuando la verdad de nuestro Dios se hizo realidad patente y comprobable ante sus sentidos. El hombre está caminando. ¿Te parece locura? Me importa. Yo fui sana. Fui restaurada. Dios canceló mis deudas. Dios restauró mi familia. ¿Te parece locura? Es tu problema. Yo te estoy enseñando que hay una verdad que está expuesta para ti, que Dios hoy está extendiendo para ti, esperando que tú la creas por encima de tu realidad. La verdad de Dios es mi realidad cada día. Lo sobrenatural de nuestro Dios debe ser lo natural para el pueblo de Dios. ¿Por qué nos vivimos luchando contra la tristeza, contra la amargura, contra el resentimiento, contra la angustia, contra el temor, contra la culpabilidad? Porque estamos atentos a la realidad de los sentidos y de la razón. Pero cuando yo decido renovar mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de sentir y va a cambiar mi forma de creer y de actuar. Somos menospreciables, sí. Pero somos un pueblo escogido por Dios, usado por Dios para asombrar a aquellos que prefieren la simpleza de una realidad de este mundo, que se pierden de la salvación tan grande que ofrece la verdad de esta palabra. El día de mañana, si nosotros que predicamos que hay una eternidad con Cristo nos equivocásemos, no perderíamos nada. Pero aquellos que dicen que no la hay, cuando lleguen delante de nuestro Dios y se den cuenta que han estado errados, tendrán que vivir una eternidad sin Dios, una eternidad de perdición. ¿Por qué nosotros sí aceptamos la Biblia como la verdad de Dios? Porque fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos salvados. Y por su sabiduría, Él ha depositado fe en nuestro corazón, porque no creemos por nosotros, no creemos porque somos sabios, sino que Él nos alcanzó, Él nos trasladó del mundo de confusión al mundo del entendimiento abierto para las cosas de Dios, del mundo de la mentira al de la verdad. Y Él depositó fe para conocer su palabra y para verlo actuar en nuestra vida. Nadie podrá jamás robarle la gloria a Dios. Yo aprendo entonces en esta palabra, que debo responder a esta verdad.
¿Cómo responder a la verdad de Dios? Creyéndola, alabándole a Él, adorándole a Él y teniendo humildad e intimidad con Él. Creyendo que la verdad es una persona y una persona que me ama. Primera de Corintios 2. Ya casi termino. Dice en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú decides creer a la verdad de Dios, tú verás con tus ojos cosas que ningún ojo ha visto. Tú verás con tus ojos, escucharás con tus oídos lo que nadie ha escuchado. Imaginarás en tu corazón, tendrás ideas que a nadie se le ocurren. Dios tiene preparado esto para los que le aman a Él. Y yo le amo porque he visto cómo esta verdad se ha hecho realidad en mi vida, día a día, día a día. 2:14 de Primera de Corintios, cierro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural cree su realidad por su razón y sus sentidos. El hombre espiritual cree la verdad de la palabra porque dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no solo es que yo puedo tener de Dios respuesta para todo lo que yo necesito hacer, decisiones que debo tomar. Sí, pero la mente de Dios, tener la mente de Cristo, mi hermano, es tener este libro, Si yo le entrego este libro a mi esposo, yo le digo, toma, ten, recíbemela. Él me la recibe y yo le digo, ahora tienes la mente de Cristo. Este libro recoge los pensamientos, la voluntad, los propósitos, los planes de Cristo para mi vida. Y a Él le place compartírmelos. No tiene por qué, pero Él decidió amarme, hacerme su hijo. Y para mí es un privilegio ahora acudir a esta que es el libro que recoge los pensamientos de Dios, sus opiniones acerca de mi realidad y que me ayuda a interpretar la realidad y a establecer su verdad sobre esta realidad y a cambiar mis creencias para que mi comportamiento sea renovado y cuando venga una tentación que me diga que yo me vea al espejo y no me vea mujer, sino que me vea hombre, yo diga, no, un momento, esto es lo que estoy sintiendo, ha venido una tentación, pero mi creador desde Génesis 2 me hizo mujer y yo establezco esta verdad y echo fuera de mi mente todo pensamiento que venga a atacarme para confusión en mi género en el nombre de Cristo Jesús y establezco su verdad. Pero es que mi realidad es que mi esposo me abandonó con otra, se fue con otra. Sí, pero mi verdad es que la mente de mi Señor me dice que ese es mío, yo soy de Él, que somos uno y que Él solamente se va a deleitar conmigo. Entonces yo puedo orar, Señor, tráelo de vuelta, yo lo reclamo, a mí me pertenece, somos uno y declaro que Él no tendrá deleite con ninguna, porque tu palabra me dice, tu verdad me dice que solo se deleitará conmigo en el nombre de Jesús. Que la realidad te dice que tu hijo va corriendo detrás de los amigos que no lo son,
caen vicios, caen todo tipo de conductas pecaminosas. Esa es la realidad. Pero mi papá, y quien es mi verdad, y yo tengo la mente de Cristo, esta mente me muestra que este pelado se quiere perder, qué miedo, me angustio, esta mente me muestra y me lleva a sentir angustia, desespero, porque no quiero que se pierda mi hijo, porque lo amo, pero yo no voy a ceder a los pensamientos de mi sabiduría humana que responden a el ataque del mundo natural, de esta realidad. Yo voy a pensar con la mente de Cristo, y la mente de Cristo me dice: hija, ese hijo es mío, es la herencia que yo te he dado, cuídalo, porque la palabra de Dios dice que si tú temes al Señor, tu descendencia será poderosa en la tierra, que si tú temes al Señor, tu generación será poderosa en esta tierra, será una descendencia bendita, que si tú temes al Señor, tú y toda tu casa será salva. Entonces yo establezco esa verdad y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, toda tentación que viene a causa de esos amigos, separa a mi hijo de esos amigos que dicen ser amigos, no lo son, como separaste, Señor, aquellos, Señor, hijos de Noé que comenzaron a construir una torre que llegaba hasta el cielo, Señor, cuando tú les habías dado otra orden y era que se extendieran por la tierra y se multiplicaran, Señor, y tú descendiste, confundiste su hablar y los dispersaste. Dios mío, yo necesito esa verdad que se haga realidad en la vida de mis hijos. Dispérsalos con eso que se dicen amigos. Rompe con esos acuerdos en el nombre de Cristo Jesús y atrae mis hijos hacia ti para salvación, porque a ti te pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús. Esta mente, este libro que es la mente de Cristo y que yo tengo, a mí me enseña que el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo. Su realidad era una muerte segura. Faraón los perseguía. El mar estaba ahí enfrente, cerrado. Jamás se hubiesen imaginado que se podía abrir. Esa era su realidad. Muerte segura. Y esto les generaba temor, pánico. Atacaban a Moisés, que los había libertado para dejarlos ahora morir en el desierto. Pero la verdad llegó. Llegó la verdad y le dijo a Moisés: levanta tu vara, porque estás clamando. Levanta tu vara, dile al pueblo, habla al pueblo, da la orden. Ya dejen de gemir, ya dejen de lamentarse, ya dejen de murmurar. Marchen. Y tú levanta la vara, y cuando él levantó la vara, porque creyó a la verdad, el mar se abrió, porque se levantó un viento recio, que es el Espíritu Santo, hizo lo que a todos les parecía locura. Abrió el mar y ellos pasaron en seco, y Faraón y todo su ejército murió. A mí esta historia que está aquí registrada en la mente de Cristo, que es la palabra, me enseña cómo yo hoy puedo superar todo obstáculo y todo problema que sea mayor a mis fuerzas. Si yo desecho esta verdad, voy a crecer y voy a vivir como un débil, como un perdedor. Yo encuentro en esta que es la mente de Cristo a los discípulos del Señor Jesús en una barca, atemorizados por una tormenta. Las olas golpeaban fuerte contra la barca, la tormenta los remecía, mientras el Señor Jesús dormía. ¿Cuál era la realidad? ¿Voy a morir? ¿Vamos a morir? Nos vamos a ahogar. Pero se levantó una verdad. Jesús estaba dormido y se levantó y ordenó al mar y ordenó a la tormenta: calla, enmudece. Y se hizo bonanza. Y ellos decían: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Qué locura es esta? Era la verdad en acción. Y yo aprendo, cuando voy a esta que es la mente de Cristo, yo aprendo con este pasaje cómo vencer el temor frente a las amenazas que no puedo detener con mi fuerza. Y yo encuentro una mujer, la samaritana, en este libro, que es la mente de Cristo, en Juan 4, encuentro a la samaritana, cuya realidad era muy triste. Una mujer que iba a un pozo todos los días, a una hora donde no quería ser encontrada, porque era rechazada, señalada. ¿Por qué? ¿Su realidad cuál era? 6 maridos y ninguno era suyo. Había tenido 5 maridos ajenos y el que tenía ahora tampoco le pertenecía. Y esta mujer buscaba en uno y otro hombre saciar su necesidad interior. Ella se debatía entre el rechazo y la soledad.
Una mujer que había callado, no se relacionaba con nadie, porque era criticada y juzgada y señalada. Esa era su realidad. Pero esta mujer tuvo un encuentro con la verdad. ¿Su verdad cuál fue? Un encuentro con un séptimo hombre en su vida, Jesús. Aquel que dijo, yo soy la verdad. Y este séptimo hombre en su vida la hizo libre. Él no la vio como todos los demás en condenación. Él la vio pecadora. Sí, la vio pecadora. No justificó su pecado, pero no la dejó igual. Él le extendió el perdón y le dio una nueva oportunidad que le permitió a esta mujer abrir su boca, salir a Samaria sin pena, sin vergüenza, despojarse de toda vergüenza y ganarse casi todo el pueblo. Dice que fue a hablar a los hombres del pueblo. Ya no iba con temor a que si esta mujer se relacionaba, todos querían de pronto estar con ella. Era una mujer de una fama dudosa. No, ella se olvidó de todo eso porque ese encuentro con Jesús la cambió, su verdad la cambió y su realidad se transformó por causa de que cambió su creencia. Ahora en la verdad fue, habló y se ganó casi todo el pueblo para el Señor. Gloria a Dios, le dio una nueva oportunidad de vida. ¿Qué me enseña a mí este pasaje que está aquí en la mente de Cristo? ¿Qué me enseña a mí? Me enseña cómo sanar mi corazón de todo rechazo. Me enseña cómo ser libre de la vergüenza. Me enseña que tengo un Dios que da segundas oportunidades. Encuentro en Juan 8 una mujer adúltera, sorprendida en el mismo acto del adulterio. Esa era su realidad. Debía morir. La ley decía que debía morir apedreada. Esa era la realidad. Pero ella tiene un encuentro. Curiosamente, las piedras de quienes la querían matar la llevaron al encuentro de este que es la verdad. Un encuentro con Jesús. Y él no la vio en condenación tampoco. Él la vio pecadora. No justificó el pecado. Jesús no justifica el pecado. Él ama al pecador, pero no justifica el pecado. Y ama tanto al pecador que lo cambia. Cambia. Por eso he visto homosexuales ser cambiados por este poder de Dios. Y Él le extendió su perdón para salvación. Y al despedirla le dijo, vete, yo no te condeno, pero ve y no peques más. ¿Qué me enseña a mí este pasaje, mis hermanos? ¿Cómo sanar mi corazón de toda religiosidad? De los religiosos que atacan y atacan y atacan y atacan y atacan al pecador, al pecador, al pecador, pero no abren su boca para hablarles de las locuras, de la predicación que es con señales y poder de Dios. Que no hay pecado suficientemente aborrecible que te aparte de Dios. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, Él no despreciará tu oración. Si vienes arrepentido, Él será fiel y justo para perdonarte. Me enseña cómo salir de culpabilidad. Y así hay muchos casos en la palabra. Esta, que es la mente de Cristo, me enseña que una mujer con 12 años de padecer un flujo de sangre fue considerada en inmundicia. Esa era su realidad. Era inmunda, 12 años con un sangrado. Había perdido todo. Pero su verdad fue, yo necesito conocer a aquel. Ella se esforzó. Si tan solo tocar el borde de su manto. En el borde del manto del Señor, ¿sabe qué estaba? La palabra, la mente de Cristo. Se esforzó y dice que salió virtud y la sanó. ¿Qué me enseña a mí esto, mis hermanos? Este pasaje a mí me enseña, este pasaje está aquí en la mente de Cristo, me enseña cómo yo puedo sanar de mi baja autoestima. Y que no tengo que estar esperando que los demás hagan todo por mí. Que yo puedo acercarme a aquel que dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El que me busca, me encuentra. La pregunta hoy es, ¿eres tú de los que consideran que esto es locura? ¿De los que se dejan llevar por la realidad de sus ojos y su razón? ¿O eres tú aquellos de los que se extienden en su fe para tocar la palabra que es nuestra verdad? La palabra de aquel que es la verdad. ¿Cuál fue la realidad de Jesús? La realidad que todos veían era que un hombre que se había declarado Dios estaba siendo castigado. La realidad del Señor Jesús era la cruz como castigo, así lo veían todos.
Pero Él no se detuvo en su realidad. Él creyó a la verdad. Y cuando los demás veían la cruz como castigo, Jesús vio la cruz como un puente necesario de salvación para ti y para mí. Por eso fue a la cruz. Y cuando tú no crees a esta verdad, te estás negando la posibilidad de tu salvación eterna. Yo hoy te animo. Deja de creer lo que ven tus ojos. Deja de creer lo que estás pensando. Todo aquello que entra por tus ojos y por tus oídos y sale por tu boca alimenta tu corazón, alimenta todo el conocimiento y comienza a dirigir tus creencias y tus comportamientos. Y yo hoy te invito a que por encima de lo que ves, vayas con lo que tú piensas y lo que tú sientes a la presencia de Dios para que Él establezca sobre tus creencias sus pensamientos y tu pensamiento sea renovado, tu corazón sea transformado, tu vida sea cambiada para la gloria de Dios. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, no puede ser entendido, Señor, con nuestros sentidos. Pero hay una verdad. Hay una verdad. Y la verdad, Señor, es que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú nos amas. Que tú nos quieres bendecir. Que tú tienes para nosotros, Señor, cosas que ningún ojo ha visto. Tú quieres descubrirlas a nuestros ojos. Nadie había visto a un hombre morir y resucitar. Pero Lázaro murió. Su realidad era que tenía 4 días de muerto. Ya olía mal. Pero llegó Jesús y estableció la verdad. Y la verdad es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este hombre salió cuando Jesús envió la palabra de su verdad y resucitó. Y yo te doy gracias porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que ella es la verdad, que estos son tus pensamientos, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que tú seas derribando todo argumento que se levante, Señor, en contra de del conocimiento de ti, Señor. Tu palabra dice en 2 Corintios 10, 3 al 5, Señor, que estamos en una guerra entre la realidad y la verdad, pero que en esta guerra nuestras armas no son naturales, no son carnales, sino espirituales, que no es en el hombre natural que yo voy a guerrear contra lo que pienso, que es en el espíritu que yo me puedo levantar, Señor, para destruir toda fortaleza que se ha levantado en mi mente, todo pensamiento fuerte que me dice que soy lo que no soy, Señor, y que tú nos dices, Señor, que con las armas del espíritu, Señor, dice, no es con armas carnales, sino es con el poder de Dios, Señor, que nosotros destruimos esta fortaleza y derribamos toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, porque cuando pensamos, Señor, en lo que vemos y preferimos creer lo que vemos y experimentamos, estamos siendo altivos, Señor, porque estamos poniendo encima de tu verdad nuestra propia realidad, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que tenemos el poder por tu espíritu para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que hoy cimenta esta realidad que vives y que te lleva a tormento, y que te lleva a tristeza, y que te lleva a soledad, a depresión, a desespero, a temor, a vergüenza, a frustración, a impaciencia, a desespero. Todos esos pensamientos tenemos el poder para decir, en el nombre de Jesús, pensamiento, te ato y ordeno que tú respondes a la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a creer lo que dice aquel que ha dicho, yo soy la verdad. Yo voy a establecer los pensamientos de Cristo en mí. Voy a establecer los pensamientos de Cristo en mí. Sí, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que fui abandonado, es que fui dejado, fui rechazado, pero hoy tengo un Padre celestial. Hoy tengo un Padre celestial que me ama. Hoy tengo un Padre que abre un camino para mí, con posibilidades, con sueños, con proyectos. Él tiene para mí vida, vida y no muerte. Él tiene para mí aceptación y no rechazo. Él tiene para mí nuevas oportunidades, un nuevo camino de bendición y no de maldición.
en el nombre de Jesús. Entonces yo voy a decidir creer a esta palabra. Voy a decidir creerle a mi Jesús, que es la verdad. Y esta verdad se hará tan real en mi vida, tan real en mi vida, que mi realidad será lo sobrenatural. Mi realidad será lo sobrenatural. Y aquellos que piensan que yo soy la loca de Dios, que yo soy el loco de Dios por creer en locuras, tendrán que decir como aquellos que le dijeron a Pedro: por cuanto ven a este hombre que está caminando y que está sano, no podemos refutarlo. Ellos no podrán refutar, Señor, la vida del Espíritu en mi vida. Cuando vean tú cómo me restauras, para cuando vean cuánto tú me sanas, cuando veas tú cómo, Señor, me levantas, cuando vean tú cómo me bendices, cómo tú me prosperas, para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Por eso hoy declaro: la verdad está y estará siempre sobre toda realidad, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres Rey vencedor. Si fuiste un siervo sufriente, pero tú eres Rey vencedor y eres mi guerrero, el que batalla conmigo, el que va delante de mí en toda batalla, entre lo que piensa mi carne y lo que me dice tu Espíritu, Señor. Y por eso tú me haces más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Y yo bendigo, Señor, a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana de Adulam. Señor, gracias a ti que te has conectado en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra quede sembrada en tu interior para que cambie tu creencia. Si tu creencia es correcta, tu comportamiento también lo será y agradarás al Señor y vivirás en la bendición del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.